Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte nuevamente un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en el cual nosotros invocamos para poder hacer estos mensajes, estas reflexiones, estos estudios, los cuales están dirigidos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, tener una perspectiva cristiana, tener una reflexión, una meditación, una cápsula en las cuales podamos hablar acerca de ciertos temas importantes. Y en esta oportunidad nos convoca nuevamente el tema del Apocalipsis. Hemos hablado acerca del Apocalipsis en relación las, con las siete iglesias, el mensaje que el Señor Jesucristo entrega a la iglesia, en general representada en siete iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Y hoy día vamos a continuar con este mensaje para seguir observando lo que el Señor quiere decir a las iglesias. El que tenga oído que oiga, ¿cierto? Y que pueda escuchar lo que el Señor Jesucristo quiere mencionar a las iglesias. Para ello quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia, en el libro de la revelación, en la revelación en el cómo el Señor abre el velo para explicarnos a través de él mismo el mensaje de arrepentimiento de la iglesia. Yo te dije que iba a tratar de ser muy insistente con este tema, principalmente porque nosotros como cristianos hemos hecho de este mensaje del Apocalipsis un mensaje equivocado, un mensaje erróneo en los cuales hemos puesto esta predicación hacia el mundo y no hacia la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es quien tiene que proceder al arrepentimiento. El Señor a través de este mensaje a estas siete iglesias le va manifestando la necesidad de comprometerse. Ya hemos terminado una serie temática hace muy poco tiempo acerca del compromiso cristiano. Y el Señor la invita a la iglesia a comprometerse en estas siete iglesias, centrando su mensaje a comprometerse, a arrepentirse y a retomar en cada una de sus líneas aquel mensaje. A una de ellas les dice que debe buscar el amor, ¿cierto? Ese amor que se perdió, ese amor por la causa. Y si bien es cierto, esta iglesia estaba funcionando bien y estaba trabajando dura por la causa del Señor, eh, había perdido ese celo santo, ese amor por la persona de Jesucristo. Y quizás tú y yo podemos estar en esa dinámica de estar trabajando o creyendo trabajar por el Señor y hemos perdido el foco. Estamos más centrados en el medio, en las actividades, que en el fin que es Jesucristo. Y quizás el mensaje en esta oportunidad pueda parecerse un poco a ello. Así que te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en el libro de la Revelación, el capítulo 2, el versículo 20. Y este es un nuevo mensaje para una nueva iglesia llamada Tiatira. Dice el versículo base que va a acompañar este mensaje y que te quiero invitar que tú también puedas leer los versículos del capítulo 18 al 29. Pero en esta oportunidad vamos a centrar en un versículo eh, la hegemonía y la englobalización del mensaje de Tiatira en un texto base, que se encuentra en Apocalipsis 2:20, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Vuelvo a repetir, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Con este texto base que va a dirigir el mensaje que el Señor Jesucristo entrega a Tiatira, es que vamos a
poder pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Quiero invitarte que puedas inclinar el rostro y nos comuniquemos con el Señor a través de una oración para que Él ponga al Espíritu Santo y nos ayude a comprender este mensaje maravilloso que el Señor tiene para ti y para mí y que representa a la iglesia en cada una de las características, centrada principalmente en 7 iglesias que quieren, ¿verdad? Trabajar por el Señor, pero por algún motivo han equivocado el camino. Así es que pidámosle al Señor esa dirección. Querido Señor, que moras en el cielo, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso que nos da claridad en su mensaje y que ha utilizado algunos ejemplos. En este caso, Señor, el mensaje de Tiatira está centrado en una mujer que creía ser profetisa y en este caso también en otras de las iglesias que tú entregaste un mensaje, pusiste el ejemplo de Balaam. Acá quizás podríamos hablar de una iglesia que puede estar más confundida aún. Ayúdanos a entender el mensaje, Señor, que tú quieres revelarnos a través de esta comparación con una situación que se vivió en el Antiguo Testamento, en el caso de una sacerdotisa o llamada sacerdotisa, quien era Jezabel. Señor, danos la claridad de lo que tú quieres decirle a la iglesia en el mensaje centrado a Tiatira, para que podamos encontrar en ello también la revelación y la claridad para que busquemos primeramente el arrepentimiento para lograr entregar un mensaje claro a las iglesias en primer lugar y podamos preparar camino para tu segunda venida en la medida que también vamos incorporando a la iglesia a otras personas que tú has elegido y que tú estás centrando y vas llamando poco a poco para ser salvos. Señor, tú has entregado la salvación para todos. El regalo de la salvación es para todos. Sin embargo, quizás muchas personas no quieran escuchar este mensaje o no quieren entender ni quieren aceptar ese regalo de la salvación. Por ahí también quiero ser muy claro, Señor, porque no quiero ser ni presentar un mensaje determinista, en el sentido de que tú has elegido a unos para salvación y otros para perdición. Quiero ser muy claro en el sentido de decir que tu sacrificio, tu entrega, tu amor es para todos. El regalo de la gracia, el regalo maravilloso de tu entrega en la cruz del Calvario es para todos y cada uno de los que quieran aceptarlo. Pero también sabemos que algunas personas quizás no quieran tomar de este mensaje y no se den cuenta y no procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a reconocer la condición de nuestra iglesia, centrado en estas 7 mensajes, en estas 7 cartas y en estas 7 iglesias que presentan distintos periodos, pero también distintas formas en cómo la iglesia se ha manifestado. Señor, ayúdanos para que podamos quitar la actitud de Jezabel en nuestra iglesia. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, bueno, uno quiere e intenta tratar de ser bien claro, pero sabemos que muchas veces en en nuestros prejuicios, en nuestros preconceptos, muchas veces hemos equivocado el camino. Por eso es que el Señor nos va revelando poco a poco y nos va entregando aún mayor conocimiento y más aumento en él. Salomón, por ejemplo, fue dotado de sabiduría. Dios le dio eso. Una vez dijo, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad puede arruinar la gran sabiduría y el honor. Eso lo presenta en un mensaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, en el versículo 1, y de ahí, bueno, todo, quizás cada cristiano sabe que el libro de Eclesiastés es un mensaje en el cual Salomón se da cuenta de que
el no buscar a Dios ha sido su necedad. Aún con toda la sabiduría y con todo el honor que él recibió, y así como las moscas pueden apestar un frasco de perfume, así una pizca de necedad, una pizca de tontería puede arruinar toda la sabiduría que Dios nos ha regalado. Salomón usó este ejemplo para enseñarnos que con una tontería minúscula es suficiente para que las virtudes de la sabiduría y el honor puedan ser afectadas. Es increíble cómo el pecado impone también un alto precio. Es posible que la iglesia o que una iglesia que trae en sí tantas cosas positivas como la fe, el servicio, el amor, la perseverancia, pueda tomar un camino equivocado cuando no toma el camino inicial centrado en Jesucristo. Y puede estar influenciada o puede estar camuflada ahí una dosis de pecado en sus acciones. Al leer la carta de la iglesia a Tiatira, descubrimos que es posible que la dulce fragancia de Cristo pueda rivalizarse con el mal olor del pecado en una iglesia. La más grande de las 7 cartas va dirigida a la menos importante de las 7 ciudades. Tiatira, si tú te puedes dar cuenta que es una de las cartas más extensas del verso 18 al 29. Tiatira no era una ciudad muy grande, ni tenía tanta importancia política ni religiosa como la de Éfeso, ¿cierto? Como la de Esmirna o la de Pérgamo. Eh, pero sí, cuando examinamos más de cerca la carta a esta iglesia, descubrimos algunos aspectos que son relevantes. Descubrimos que la persecución no era el mayor problema enfrentado por ella, así como pasó también con algunas de estas iglesias, ¿verdad? Que no era solamente la persecución el problema de lo que estaba experimentando. ¿Qué otras cosas podrían estar siendo un problema o un problema mayor? Parece que incluso esta iglesia disfrutaba de una cierta libertad y una cierta paz. Entonces, preguntémonos cuál puede ser el peligro que enfrentaba esta iglesia. El peligro no eran los enemigos o los factores ajenos o los factores externos en esta situación. La amenaza principal provenía del mismo interior de la iglesia. Y vamos a mirar un poquito por qué el mensaje de Jesucristo toma tanta relevancia y, y a través del mensaje y del mensajero que podemos decir que escribe el ángel a la iglesia en Teatira, este mensajero tomó más tiempo y tomó mayor preocupación por un problema interno. Vamos a poner primeramente un contexto. Tiatira fue una importante ciudad bajo el dominio del Imperio Romano. Su ubicación actual está en el oeste de Turquía, solo que no con el mismo nombre. Su nombre actual es Akhisar, que significa Castillo Blanco. La gran importancia que se atribuye a Tiatira es en la época en que Juan escribió el Apocalipsis, era justificada por la posición geográfica y por haber sido un importante centro comercial en el pasado. Tiatira era geográficamente importante porque estaba ubicada en la carretera que conectaba Pérgamo con Sardis y que seguía hasta Filadelfia y la Odisea, conectándolas en este sentido con Esmirna y Bizancio. Recuerden que más adelante Bizancio se transformó en el centro neurálgico de la Iglesia Católica Ortodoxa, donde se centró el imperio de Constantinopla. Por eso tomó esta importancia tan relevante. Era la carretera por la que se desplazaba el correo imperial principalmente, donde llegaba el mensaje de Roma mismo. Por eso tomó una relevancia tan importante y estaba abarrotada con un comercio de Asia
y de Oriente. La importancia militar de Tiatira era por ser, en este caso, una puerta de acceso a Pérgamo, que era la capital de la provincia. A través de su guarnición, de su grupo militar, de la armada que ellos tenían, servía como un muro de contención a cargo de una compañía de tropas de origen macedónico, las cuales estaban centradas ahí. Como, como eran de origen macedónico y estaban trabajando para el Imperio Romano y no ser eh, romanos en sí, quizás eran considerados unos mercenarios. ¿Qué quiero decir con mercenarios? Que son personas militares que no están defendiendo sus propios intereses, sino que son militares asalariados, los cuales pueden ejecutar o pueden cumplir una función importante, pero quizás no están plenamente centrados ni les importa tanto el fin en su misión. Vamos viendo algunos detalles entonces con respecto a ello. Y principalmente ellos no estaban preocupados de proteger Tiatira, porque como bien te dije, no era la ciudad más importante, sino que estaban ubicados ahí para proteger a Pérgamo, que era la ciudad relevante y como bien comentamos ya en un momento o en otra de las cápsulas, que Pérgamo tenía la biblioteca más importante después de Alejandría en el Imperio Romano. Y eso era de alto valor. Una cantidad enorme de escritos, una cantidad de pergaminos en los cuales estaba todo el conocimiento y la sabiduría del mundo antiguo. Ahí eh, presentaba la relevancia, pero sin embargo era Tiatira donde estaba el contingente importante en caso de defender a Pérgamo. Entonces, también vemos a este tema que era realmente profundo e importante. Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira. Antes del mensaje propiamente dicho y ser dirigido a la iglesia de Tiatira, encontramos tres descripciones que Jesús hace de sí mismo. En el capítulo 1, ¿cierto? Esta presentación es para que no haya dudas acerca de quién es el remitente. Él se presenta como hijo de Dios, se presenta como hijo del hombre, se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego, con sus pies semejantes al bronce bruñido, si nosotros podemos leer. Pero Jesús reconoce y elogia las marcas positivas de la iglesia. Después de presentarse a la iglesia, Jesús reconoce y propone y teje ciertos elogios a sus marcas positivas. ¿Qué dice, por ejemplo, en el verso 19? Después de pedir que el ángel escriba a la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y tus obras prósperas son más que las primeras. Los puntos positivos mencionados que por Jesús aquí son sorprendentes. Jesús dijo que él conocía las obras de amor, conoce las obras de fe, servicio y perseverancia. Sin lugar a dudas, estas marcas deben ser parte de una iglesia saludable, de una iglesia con sana doctrina. Jesús miró a la iglesia de Tiatira y vio que había allí cristianos firmes en la fe, con amor, que estaban trabajando más de lo que trabajaron en el principio, cuando se convirtieron al Señor. Mira qué importante. O sea, ellos no habían perdido el primer amor, pero vamos al detalle. Jesús también, Jesús también vio fieles que verdaderamente expresaban el amor por los demás. Lo que faltaba en Efeso o en Éfeso había en Tiatira. O sea, la presencia del amor y más potente que el primer amor, sino que estaban aún más involucrados en la causa del Señor. De las siete iglesias, Teatira es la única que es elogiada por su amor. La notoriedad de ese amor demostrada a Cristo y a los demás
o sea, demostrándolo al prójimo también, hacía parte de la vida cotidiana de los hermanos. Juan fue el apóstol que más hizo hincapié en la virtud del amor. Ya nosotros sabemos que Juan es el único que dijo que Dios es amor y también este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, en Juan 15:2. Si bien es cierto, Pablo también habla del amor, nos da una claridad en cuanto a los dones espirituales y define el amor en relación a los dones espirituales en Primera de Corintios 13, ¿verdad? Este amor era tan genuino que acabó desbordando en el servicio a los demás, en sus necesidades, la fe de esta iglesia en Dios y, y en Jesucristo también produjo una perseverancia y que era una cualidad muy necesaria en tiempos de persecución y dificultades. Con tantas cualidades, seguramente que muchos decían de esta iglesia, podríamos haber dicho que era una iglesia perfecta. Ante tantas cualidades, querer congregar a una iglesia, querer estar en una iglesia así, poder congregarte en ella, tiene que haber sido simplemente irresistible. Sin embargo, la iglesia de Teatira no solo tenía puntos positivos, sino que ahí había camuflado un defecto bien grave. Pero ¿cómo es esto posible que en una iglesia con tanta fe y con tanto amor puede haber situaciones donde no se afirme claramente la palabra del Señor? Miremos cómo el Señor Jesús reprocha a la iglesia por su tolerancia al pecado. Los cristianos en esta iglesia de Teatira aparentemente estaban en un rumbo correcto. Parecían crecer en el gran conocimiento de la palabra, desarrollaban todo tipo de servicios dentro y fuera de la iglesia también. Ellos mostraban su amor no solamente entre cuatro paredes, sino que fuera de la iglesia. Pero a pesar de ese elogio inicial, esta iglesia estaba dando espacio para algo muy grave. Y aquí es donde comenzaremos a mirar un poquito aquellos puntos negativos de la iglesia de Teatira, las cuales emergieron de una misma fuente, la conducta y las enseñanzas de Jezabel. Jesús dijo, pero tengo, que es el versículo que utilizamos para dar mayor base, que usamos como un texto base, que dice, tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabemos claramente que este mensaje, como bien dijimos en la primera oportunidad que comenzamos a hablar del Apocalipsis, que este es un mensaje referencial. Así como hablamos de Balaam como un profeta falso, aquí estamos hablando de una sacerdotisa falsa, de una sacerdotisa falsa. Mira qué interesante. Que seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, obviamente, en relación a gran parte de su vocabulario y contenido. Otro factor que nos ayuda a comprender que Jezabel no era el verdadero nombre de una persona, de la persona en la mención del personaje de Balaam, en la carta a la iglesia de Pérgamo. Por eso hay una distinción. Jesús estaba citando nombres bien conocidos para una audiencia judía y para una audiencia gentil que conocía el primer pacto, que conocía el Antiguo Testamento. La idea era representar un referente negativo para que los lectores de la carta pudiesen evaluar el nivel de los pecados corrientes en aquella iglesia. Jezabel es, en este caso, quien está representada. Un nombre simbólico dado por Cristo mismo a una mujer que se consideraba ella misma una profetisa. Una falsa profetisa estaba ejerciendo una influencia tan funesta en la iglesia como Jezabel. Esta mujer, que si nosotros lo llevamos al Antiguo Testamento, era la esposa de un rey,
del pueblo de Dios, del rey Acab, que había ejercido en Israel su liderazgo. El nombre Jezabel significa puro. Mira qué, qué contradictorio, ¿cierto? El nombre Jezabel significa puro. Hoy día tiene una connotación terrible. Yo creo que cualquier cristiano que tiene una hija no le pondría jamás Jezabel, a pesar del significado del nombre. Es pureza, es puro. Mira, nadie le pondría, yo creo que deben existir muy pocas Jezabel, eh, nombres de personas que asisten a un grupo religioso que a una de sus hijas le pusiera Jezabel. Si bien es cierto, es un nombre lindo, quizás más de alguna madre, algún padre ha puesto ese nombre por encontrarlo bello, pero no conoce a lo mejor la historia de Jezabel con Acab y Elías, ¿cierto? No conoce quizás esa profundidad, pero la vida de Jezabel, su conducta negaban claramente el nombre que ella tenía. Fue Jezabel quien introdujo en Israel un culto pagano al dios Baal, al dios Baal. Eh, Mezcló la religión con la prostitución, así nos dice Primera de Reyes en el capítulo 16, más claramente los versos 31 al 33. De ella no predicó personalmente, sino que trajo al país a cientos de profetas de la diosa pagana de la fertilidad. Primera de Reyes 18 nos da claridad en esto, más específicamente en el verso 19. Exterminó a los profetas del Señor. Primera de Reyes 18. Desde el 4 al 13 podemos encontrar mayor claridad de ella. E intimidó al mismo profeta, al gran profeta Elías, y lo llevó a entrar en una tremenda depresión que Elías tenía tanto temor, tenía tanto miedo que incluso pidió al Señor la muerte. Hasta ese nivel pudo lograr esta mujer, Jezabel, en la vida de un gran profeta. Así ella se convirtió en el paradigma de la profecía mentirosa. Una mujer que tenía un nombre que significaba pureza, llegó a contaminar tanto al pueblo del Señor, utilizando una religión pagana, mezclando las cosas, utilizando una religión mixta. Otra denuncia hecha por Jesús era el hecho de que ella, de esta mujer que incentivaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La enseñanza de los apóstoles fue muy clara en el sentido de que los cristianos deberían abstenerse de aquellas comidas sacrificadas a los ídolos. En Hechos 15:29 o 1 Corintios 8 es bien claro con respecto a esto. De hecho, creo que en el mismo libro de Daniel, Daniel y sus amigos, no es que Nabucodonosor en la corte hubiese comido a lo mejor cosas inmundas o carnes inmundas, porque la dieta en ese tiempo de todos los pueblos semíticos era muy similar. No es que estuvieran comiendo cerdo, conejo u otras cosas, ellos tenían claridad de que esos animales eran inmundos o animales que se arrastraran, quizás ellos no los iban a comer tampoco. ¿Cuál era la situación? Es que estos animales estaban puestos, quizás, no sé, un ciervo, una vaca, un cordero, una cabra, animales que comían las personas del pueblo de Dios, estaban sacrificados a los ídolos. Ese fue el gran punto. No que fueran animales inmundos, pero a pesar de ser animales puros y dignos para comer, estaban sacrificados a los ídolos. Pero Jesús llama a su iglesia al arrepentimiento, y esto es lo principal. Y dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
El pecado en este sentido de la iglesia era más grave porque no era una fornicación, o sea, de estar mezclándose con otra persona o asumiendo esto, sino que estaba mezclándose en la adoración pagana. O sea, Dios en ese sentido tiene un celo en el cual Él presenta de que Él pide la adoración solamente para Él. Ese era el tema, el pecado de la idolatría. Esa era la cuestión. A eso representa principalmente el cómo el cristiano está cometiendo fornicación en el sentido de adorar una falsa doctrina, adorar una falsa profecía, adorar a un falso profeta, adorar una falsa profetisa como Jezabel y a sus seguidores. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. El Señor extiende ahí, dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué quiere ver el Señor en nuestra mente y a nuestro corazón? ¿Qué es lo que Él quiere ver en nosotros? Quiere ver cómo el Espíritu Santo está en nuestra mente y en nuestro corazón y está poniendo el espíritu de la ley. Más allá de la palabra de la ley, el Señor está pidiendo que nosotros tengamos el espíritu de la ley en, en el Espíritu Santo, que es quien nos sella, porque Él quiere que nosotros amemos a los demás. Sí, a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Quizás esta iglesia estaba haciendo un trabajo maravilloso, estaba entregando amor a los demás y ellos mismos a lo mejor tenían un amor correcto hacia sí mismos, pero cuando mezclaron esto y se transformó en fornicación, es porque a Dios no los estaban amando por sobre todas las cosas. Y habían mezclado, así como en el tiempo del profeta Elías, habían mezclado la adoración real con una mirada pagana. Y esto no es porque hubiese una confusión doctrinal. Esto es porque ellos a sabiendas estaban teniendo una doctrina equivocada. Si tú lo puedes mirar, dice en el verso que continúa en el verso 24. A vosotros los demás que están en Teatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. O sea, algunos de ellos estaban confundiendo la doctrina, pero la gran mayoría de ellos sí tenían claridad de una doctrina pura, sin mancha, centrada en el carácter del Señor y centrada en el amor principalmente a Dios y amando al prójimo como a ellos mismos. No es que ellos no tuviesen claridad de la doctrina, sino que ellos mismos eligieron y decidieron de una manera libre mezclar las doctrinas erróneas. Y aquí es bien claro en el versículo que continúa principalmente en el 26. Voy a leer el 25 y 26. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, lo que tú ya tienes en la doctrina y en esta sana doctrina, retiénelo hasta que vuelva nuevamente, dice el Señor Jesucristo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué maravilloso es lo que el Señor Jesucristo nos promete, que si tú y yo, en lo que el Espíritu Santo ha sellado en tu mente y en tu corazón, que te ha dado la claridad, tú lo sostienes, a pesar de que no tengas toda la comprensión ni todo el entendimiento, si estás centrado en una sana doctrina que es la adoración centrada en el Señor Jesucristo, la retienes hasta el fin, hasta que Cristo venga, Él dará
el galardón esperado. Yo le daré autoridad a mi congregación, a mi iglesia, para que tenga autoridad sobre las naciones. Que el Señor te bendiga grandemente y te ayude a atesorar y a no contaminar a sabiendas tu sana doctrina. No pierdas como esta iglesia que nunca perdió el primer amor, pero lo fundamental es aquí amar al Señor sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga grandemente y como decimos nosotros, gracia, gracia y paz.